Hola, ¿qué tal? A cada uno de ustedes que van a ver este video, sean bienvenidos y ojalá puedan detenerse un momento para escuchar este tema, ¿verdad? Es la continuación del contexto, ¿verdad? Histórico en el cual se obtiene o se presenta el libro de Hebreos y Apocalipsis. Voy a avanzar rápido acá porque, bueno, esto ya se ha presentado, ¿verdad? Se ha presentado la introducción, se ha mostrado ya gran parte de esto. Voy a resumir algunas citas porque sé que la gran mayoría quizá tiene muchas cosas que hacer, pero queremos que el video sea muy resumido, que sea muy interesante para ustedes y rogamos al Señor, ¿verdad?, por sus oraciones que así sea. Recordemos que el contexto del libro de Hebreos estaba en el contexto de Mateo capítulo 24 y veíamos que todo esto surge porque el Señor Jesús responde a la pregunta de los discípulos porque ellos estaban maravillados sobre el templo. Entonces ellos seguían teniendo su confianza, ¿verdad?, en el templo. Y el Señor, ¿verdad?, Él estaba viendo en el porvenir, estaba viendo todo lo que surgiría. De manera que cuando llegó precisamente el año 70, el pueblo, el verdadero pueblo cristiano, debía de estar preparado para este acontecimiento. El libro de Hebreos surge, ¿verdad? Surge como un libro, hermanos, un libro que hacía un llamado a la reforma y al reavivamiento. Son dos cosas muy diferentes, hermanos, pero están ligadas. La reforma, hermanos, la reforma tiene que ver con actos exteriores. Y el reavivamiento tiene que ver con la vida espiritual, de la persona. Disculpen si se escribe muy feo, pero trato de hacerlo mejor de la persona. A ver, déjenme ver si se puede borrar esto. Bueno, de la persona. Ajá. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque para esta época, para el año 61, recordemos rápidamente que el cristianismo judío, ¿verdad?, seguía teniendo su confianza en el templo, en las costumbres que se practicaban aquí, ¿verdad? Y seguían teniendo su confianza en la circuncisión. En la circuncisión. Y todo aquel que era circunciso se creía que realmente había aceptado a Jesús, que tenía una cierta esperanza. Todo aquel que realmente tuviese la sangre judía había esperanza. Sin embargo, Dios, ¿verdad?, levanta el libro de Hebreos para que se haga una reforma y un reavivamiento para el cristianismo judío que seguía creyendo en la justificación por las obras, hermanos. Este era el gran problema que tenía el cristianismo judío. Seguía pensando que la justificación por las obras era necesario. Es decir, que ellos solamente hacían reformas en su vida, pero sin tener un reavivamiento. Ellos confiaban en el templo, ¿verdad?, que estamos viendo aquí, pero no alcanzaban a confiar en el Señor Jesús, el cual era la piedra angular, hermanos, era la piedra angular, como Él lo dice en los evangelios, la piedra angular que rechazaron los edificadores. Estos eran los edificadores, ¿verdad?, que rechazaron al Señor Jesucristo, a la piedra angular, y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo fue crucificado precisamente en el año 31. De manera que cuando llegaba este momento de que la profecía de Mateo capítulo 24 se cumpliese, Dios manda esta carta, ¿verdad?, para abrirles el panorama y mostrarles a través del libro de los Hebreos la importancia que se tiene de comprender la divinidad de Cristo, de comprender que Cristo es mayor que los ángeles, aunque cuando vino aquí en la tierra era menor en cuanto a la creación que Él tenía, en el sentido de que veló su divinidad y se hizo carne como uno de nosotros.
y era mucho mayor que Moisés. Ajá. Entonces, hermanos, esto que se presenta en el libro de Hebreos es sumamente importante, porque cuando uno lo lee a detalle, cuando uno entiende con la gracia del Señor, avanzando por fe, lo que se quiere mostrar ahí, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que este libro tenía como propósito que hubiese una reforma, como ya lo he mencionado, tuviese una reforma y tuviese un reavivamiento en el cristianismo judío, y bueno, en todo el cristianismo, pero específicamente en el cristianismo judío, que seguía teniendo su confianza en la piedra, en el templo, en las costumbres, en las tradiciones, todavía seguía teniendo. ¿No será que hoy en día ha sucedido lo mismo, hermano? Donde quiera que tú estés viendo este video, ¿no será que se siguen manteniendo costumbres y tradiciones, ¿verdad?, en los templos, y tú sigues confiando en todo un sistema jerárquico muy bonito ante los ojos del mundo como esto, ¿verdad? Los judíos dijeron: Señor, ¿has visto el templo? Y él dijo: mira, pues eso que está hermoso para ti, te voy a decir que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, hoy seguimos con esa misma actitud. Es para reflexionar, hermanos, porque desde el año 60, ¿verdad?, desde el año 61, Dios nos ha mandado a confiar en Jesús, en la piedra angular, en Jesús nuestro Señor, en el Mesías, en Cristo nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote. Pero, al igual que el pueblo judío, la gran mayoría del mundo cristiano sigue apelando a las costumbres y sigue apelando a las tradiciones. Para ello vamos a aprender de la historia del pueblo judío, que tanto amaba las costumbres, que tanto amaba las tradiciones. Y van a darse cuenta cuál fue el final del pueblo que no hizo caso ni a las profecías del Señor Jesús, ni tampoco a las palabras que estaban presentadas en este libro. Aquellos que atendieron al llamado de Dios a través de esta carta, porque quiero mencionar algo que quizá no se ha declarado. Cuando el Señor Jesucristo fue al cielo a establecer su reino de la gracia, ¿verdad?, fue aceptado ante el Padre en un santuario celestial que Dios edificó y no el hombre. Cuando Él llegó ahí, no se sabía más al respecto. Se dice en el libro de Hechos, ¿verdad?, y en los evangelios, que cuando el Señor se fue, vieron cómo se fue el Señor Jesucristo, cómo es que fue trasladado. Pero no sabía nada. Posteriormente vemos en el libro de los Hechos que Esteban, el primer mártir, ve al Señor Jesús, dice, a la diestra del Padre. El apóstol Pablo ya venía hablando de algunas cosas así, pero es hasta la carta de los Hebreos que se muestra el trabajo del Señor Jesucristo, ¿verdad?, que no solamente estaba a la diestra del Padre, sino estaba como nuestro intercesor, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado, como lo dice el apóstol Juan, y se da una gran importancia del ministerio de Cristo en el verdadero santuario celestial. Entonces, hermanos, eso es importante, porque a través de eso, así como la mujer que dice que por mucho tiempo estaba con un flujo de sangre y se tomó de Cristo, y que dijo, aunque sea que toque, ¿verdad?, su vestido, si me lo permiten comentar así, ¿verdad?, su capa, dice que ella por la fe creía que iba a ser sanada, y dijo el Señor: ha salido poder de mí. Y los discípulos dijeron: bueno, muchos te han tocado, Señor. ¿Cómo puedes? Dices, ¿quién me ha tocado? Porque salía poder, salía virtud a través de la fe. Bueno, ahora, ¿verdad?, y desde el año 34, nuestro Señor Jesucristo está como sacerdote en el santuario celestial. Pero vamos a ir viendo más adelante, y quizá ahorita quisiera puntualizar que la Biblia nos enseña que en el año 34 Cristo pasó específicamente al lugar santo del santuario celestial, y estando allí estuvo como nuestro sumo sacerdote en el lugar santo. Más adelante se va a dar más información acerca de qué pasó después,
por cuánto tiempo estuvo ahí, pero bueno, ahí en el libro de Hebreos se nos da esa información, hermanos, de Cristo como ministro adelante, en presencia del Padre, en el lugar santo del santuario celestial. Y así como en aquel momento salió virtud por la fe para sanar el alma, para sanar físicamente a las personas, en el verdadero santuario celestial, hermanos, el Señor está como sumo sacerdote por nosotros y de Él emana esa virtud a través de la fe. Y esa virtud, ¿verdad?, hace que cada uno de su pueblo pueda tener un reavivamiento y esto lo conlleve a que haga realmente reformas. No puede haber una reforma sin un reavivamiento. El reavivamiento, ¿verdad?, es esa parte espiritual que el Señor transforma, lo cual lleva a esos actos externos que son reformas que hace la persona. Por ejemplo, en los evangelios tenemos muchos de ellos, como el Señor daba y ponía un reavivamiento en cada uno de ellos, ponía un nuevo espíritu, ¿verdad? Y posteriormente habían reformas que se hacían. El apóstol Pablo, un ejemplo muy claro. Entonces, eso era lo que quería el Señor, para que cuando llegase el año 70, el pueblo, ¿verdad?, el pueblo de Dios no padeciera esto. El verdadero pueblo de Dios no pereciera. Él no quería que ni siquiera ni uno de sus pequeños muriera, pero fue tan duro el corazón que tristemente perecieron. Así que, hermanos, vamos a avanzar porque quiero poner algunas citas para que veamos el contexto. Miren, dice que tan pronto cuando se vieron los estandartes del ejército romano, ¿verdad? Estaban algunos años antes de que se sitiara completamente Jerusalén. Dice, tan pronto como el suelo, ¿verdad?, sagrado fue pisado, dice que se extendían varios estadios más allá de los muros. Aquí es de los muros. Los creyentes en Cristo debían huir al lugar seguro. Eso fue lo que dijo el Señor, hermanos. Dice, huyan a los montes. Déjeme ver acá, ahorita creo que está en Lucas. Muy bien, voy a avanzar. Ahorita recordemos que el Señor le dijo que tendrían que huir a los montes. Entonces dice, tenían que huir. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, hermanos. Qué tremendo, era la señal y tenían que escapar. Dice, tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Oh, qué tremendo, hermanos. Dice, todos debían marcharse sin tardar, si no querían verse envueltos en la ruina general. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa, dice, no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaban en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo. No volver, dice, envolver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Debían marcharse, dice, rápidos. Tendrían que avanzar sin tardar antes de que ellos fueran envueltos en la ruina general de Israel, hermanos. Entonces, ellos vieron la señal. Dice, Dios aplazó, vamos a leer, sus juicios, importante, sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años después de que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Cuánta misericordia del Señor! Por eso se necesitaba ese reavivamiento, ¿verdad? Lo sintetizo así, y se necesitaba esa reforma. Porque Dios estaba aplazando, dice, admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaran su evangelio y asesinaran a su hijo. La parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios. Imagínense, la parábola de la higuera estéril, hermanos, es un ejemplo de ese trato bondadoso de Dios. Había sido la nación, había sido dada, dice, la orden, córtala, porque ¿por qué ocupará una tierra? Es la pregunta que surge. Dice, pero la divina misericordia la preservó por algún tiempo. Qué maravillosa es la misericordia del Señor. Él no quería que ninguno del pueblo de Israel pereciera. Él quería que todos aceptaran al Señor Jesús, aceptaran sus enseñanzas, aceptaran el evangelio, entendieran cuál sería el papel del Señor Jesús en
el santuario celestial y en el plan de la redención. Sin embargo, dice, todavía muchos judíos, todavía muchos judíos que ignoraban lo que había sido el carácter y la obra de Cristo. Y los hijos no habían tenido la oportunidad ni visto la luz que sus padres habían rechazado. Qué tremendo, había una oportunidad para una nueva generación joven, hermano, como tú quizá que estás viendo este video, hermano joven, o hermano anciano, hermano adulto, no sé. Pero había una oportunidad, en este caso para una generación joven. Dice, por medio de la predicación de los apóstoles y de sus compañeros. Había en este pueblo rechazado la luz que se predicaba por apóstoles y los compañeros del Señor Jesús, ¿verdad? Dios iba a hacer brillar, a través de estos, de sus apóstoles y sus compañeros, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos. ¿Para qué? Dice, para que pudiesen ver cómo se habían cumplido las profecías. Oh, qué tremendo, hermano. Hoy en día se enseña en las denominaciones, cualquiera, hermano, en la denominación evangélica, bautista, pentecostés, presbiteriana, metodista, adventista del séptimo día, denominacional, enseña que no hay que hacer caso a las profecías. Pero si entendieran que el pueblo sin profecía es disipado, estaría como este pueblo atento a las señales y a las palabras del Señor Jesús. Tendrían que comprender, dice, cómo se habían cumplido las profecías. No únicamente las que se referían al nacimiento y la vida del Salvador, sino también a las que anunciaban su muerte y su gloriosa resurrección. Y ahora estaba por presentarles, hermanos, el tiempo en el que las profecías que él mismo había declarado sobre la nación judía estaban por cumplirse. Oh, hermano, qué tremendo. Dice, los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando conociendo ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, ay, hermano, tristemente, como mucho o la gran mayoría de nosotros, en lugar de aprender del ejemplo de nuestra historia. Hoy en día se dice en el mundo adventista, en el mundo evangélico, en el mundo protestante, que la historia aburre, que la historia cansa. Pero hermanos, dice aquí, y está el ejemplo, por eso nuevamente repito, se necesita el mismo reavivamiento y la misma reforma que se requería desde el año 60. Porque como no hubo esto, ¿verdad? El pueblo no visualizó que éste sería condenado por el mismo pecado cometido por su padre. ¿A qué me refiero con esto? Ellos no fueron condenados por lo que ellos hicieron, pero sí serían condenados por haber hecho lo mismo. Dice la cita aquí en Conflicto de los Siglos, que cuando ellos tenían que conocer la luz, ¿verdad? Cuando ellos fueron apercibidos por los apóstoles y por los compañeros, por los discípulos, por todo mensajero que el Señor levantaba, dice, en lugar de que esa generación joven diera ejemplo de aceptar, de tener un corazón contrito y humillado, tristemente, dice, conociendo ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, la rechazaron. Dijeron, no la queremos. Rechazaron la luz adicional que a ellos mismos le fuera concedida. Entonces se hicieron cómplices de las culpas de sus padres y colmaron la medida de su iniquidad. Hermano, cuando esta nación, ¿verdad? Y eso me recuerda al pueblo de Israel cuando estaba en Cades Barnea, y estaba por tomar la tierra prometida. Dios le dijo por orden de Moisés, mira, vayan y tomen la tierra que es suya. Habían llegado 2 informes por parte de los espías. Uno que se basaba en la fe, tenía fe, y otro que no tenía, sino creía en la justicia propia, hermanos. Cuando tenían que ir a tomarla, ¿verdad? El pueblo se quejó, murmuró contra Dios y dijo, mejor quisiéramos perecer en el desierto. Y Dios le concedió su deseo. Perecieron en el desierto
y caminaban en el desierto. Pasaron 40 años de acuerdo a la profecía que Dios le mandó a través de Moisés, que estarían en el desierto. Y cuando nuevamente estaban en Cades Barnea para tomar la tierra prometida, al igual que esta generación del año 60 al año 70, al igual que esa generación que debía de tomar una nueva postura, siguieron los caminos de sus padres y fueron condenados, fueron culpables también de incrédulos, hermanos. Desgraciadamente así fue, porque no creyeron en el momento que Dios. Se murmuraron también que tenían sed, y después el Señor tuvo paciencia de él y les permitió entrar, pero también fallaron por la fe, no entraron en el reposo del Señor, que es lo que vamos a ver más adelante, hermanos. Y dice, ¿verdad? La cita: colmaron la medida de su iniquidad. Esa generación joven colmó la medida de su iniquidad, mis hermanos. Tristemente así fue. El Señor Jesucristo dijo: vas a oír de guerras y rumores de guerras. ¿Qué contexto tienen estas palabras? Quiero leer esta cita porque esto es lo que el pueblo adventista del séptimo día, el pueblo que se fundamenta en la base histórica, entiende acerca de Mateo capítulo 24. Y es lo siguiente. Dice: antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Ojo, hermano, los hombres estaban en constante contiendas por tener la supremacía no solamente de Jerusalén, sino de todo el mundo conocido. Se mataban, dice, emperadores. También se mataba a los que se creían más cercanos al trono. Había guerras y rumores de guerras. Es decir, que el contexto que el Señor está dando inmediatamente, recordemos en el otro video que lo pueden ver acá, ¿verdad? Es de que precisamente el Señor Jesucristo había dicho, y lo entendemos, que esto que se dice en Mateo 24 tenía un doble, hermano, un doble significado. Acuérdense, este significado era para la destrucción de Jerusalén y la destrucción final. Es decir, que el primer significado, el primer entendimiento que tendría o debía de entender los discípulos era que estos rumores, estas guerras y rumores de guerras se darían antes de la destrucción del templo de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén como nación. Dijo el Señor Jesucristo: es menester que todo esto acontezca. Mas aún, dice, no es el fin, es decir, todavía no va a ser destruido, todavía no lo será. Pero ¿qué no será el fin? Y me gusta cómo está escrito aquí, dice, mas aún no es el fin, dice, de la nación judía como tal. Qué tremenda explicación que el espíritu de profecía nos da, hermano. Declara, dice, mira, todo esto que está pasando no va a señalar el fin de la nación judía. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestilencias, hambre. ¿Se acuerdan que el libro de Hechos se profetizó? Un profeta se levantó precisamente que habría hambre. Bueno, también se registra que había terremotos por lugares. Dice, todas estas cosas, principio de dolores. A medida que vean los rabinos estas señales, dice el espíritu de profecía, qué tremendo como lo dice la hermana Joy, declararán que son los juicios de Dios. Qué tremendo, hasta parece que está sucediendo hoy lo mismo así. Sobre las naciones, ¿verdad? Por mantener a su pueblo escogido en servidumbre. El pueblo de Israel no entendía que ya había dejado de ser el pueblo de Dios. Había entendido que como nación ya no era más su pueblo elegido. Tristemente, el tiempo dado para ellos había concluido. Y ellos ya no más sería esa nación que Dios tendría que utilizar para mostrar su carácter. Entonces, cuando el pueblo judío vio estas cosas, ellos decían y se aprovechaban de la circunstancia y decían, miren, Dios está con nosotros, Dios está de nuestro lado, vamos nuevamente a ser restaurada como nación.
Y entonces dice aquí la cita del espíritu de profecía, declararán que estas señales son indicios, hermanos, del advenimiento. Y ojo, hermano, que me escuchas, aprendamos de la historia, aprendámoslas porque es muy importante. ¿Por qué, hermanos? El año 31, vamos a poner aquí el año 70, ¿verdad? Aquí específicamente, el año 34, se habían cumplido las profecías. El cumplimiento histórico de las profecías ya estaban en el entendimiento del verdadero pueblo de Dios. Pero el pueblo apóstata estaba trasladando este cumplimiento histórico al futuro. ¿Me entienden? Es decir, hermanos, y pongamos mucha atención, que hoy en día las divisiones de grupos que ponen las profecías al futuro y están poniendo fechas al futuro y están diciendo que acontecerán muchas cosas en específico de las trompetas al futuro, hermano, es el mismo pueblo que no ha entendido que Dios no obra de esa manera. Así como el pueblo judío nunca entendió la obra del Señor, esos que hoy en día están cambiando los cumplimientos proféticos, hermanos míos, son los mismos o tienen el mismo espíritu, a eso me quiero referir, que aquellos que cambiaban las profecías y que decían que todavía el Señor Jesús no había venido. El mismo Señor Jesús dijo, no os engañéis, ¿verdad? Son el principio de sus juicios. El pueblo se miró a sí mismo, no se arrepintió, no se convirtió para que yo lo sanase, dice el Señor, ¿verdad? Las señales que ellos presenten como indicios de su liberación de la servidumbre, o serán señales de su destrucción. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Porque las señales que eran el indicio de la destrucción judía, ¿verdad? Ellos decían, no, mira, estos son señales de que vamos a ser restituidos como nación. Y el Señor nos va a mandar nuevamente para predicar el Evangelio. Tristemente, hermanos, esto no fue así. Y un movimiento futurista, tal cual como hoy está pasando en este tiempo, en el año 2020, se levantó para decir que la venida del Mesías todavía estaba muy en el porvenir y que todo lo que estaba pasando en torno al año 70 eran señales de que precisamente saldría nuevamente el pueblo de Dios. El mismo nuestro Señor Jesucristo declara, dice, mira, van a ser afligidos, los entregarán, los matarán, seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre, serán escandalizados, se entregarán unos a otros se aborrecerán, hermano, como hoy también pareciera que está sucediendo todo esto. Y no estoy diciendo que que eso habría que tiene un cumplimiento ahorita, sino me estoy refiriendo a que, hermanos, muchas cosas se están repitiendo con el pueblo de Israel hoy en día, con el pueblo de Israel espiritual. Todo esto, dice, lo sufrieron los cristianos, ¿verdad? Amigos hubo que se entregaban a sus amigos al Sanedrín, padres y madres traicionaron a sus hijos y de manera viceversa, hijos que traicionaron a sus padres. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, Santiago y a otros cristianos, mis hermanos. La longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos su terca impenitencia. Fíjense, por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia, hermanos. Cuando rechazaron a los discípulos y a Jesús, Dios dijo, no más este pueblo. Y solamente por la nueva generación, en su misericordia, el Señor no había arrancado ese árbol que tenía que dar fruto, sino lo mantuvo, ¿verdad? Lo mantuvo para esperar el fruto. Y cuando dieron su fruto correspondiente, entonces el Señor cumplió su palabra. Dios, dice, les retiró entonces su protección
y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles. La nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Oh hermano, que escuchas este mensaje, este video que espero no tardar, aunque ya llevo como 20 minutos. Hermano, escucha este video hasta el final. Mira que este es un ejemplo para nosotros, porque el pueblo de Israel, hermanos, comenzó por negar a Jesús. Al negar a Jesús, aceptó la falsa profecía. Al hacer esto, ¿verdad?, vivía en su justicia. Al continuar de esta manera, ¿verdad?, fue un pueblo perseguidor que se apoyó del Estado, hermano mío. Dijo, no tenemos más rey sino a César, ¿verdad? No tenemos más rey. Y ese poder era el que le daba esa virtud de perseguir. Y por último, hermano, todo esto colmó a que Satanás fuera, hermanos míos, su guía. Solamente imaginemos, hermanos, el pueblo de Israel negó al Señor Jesús, aceptó la falsa profecía, como hoy puede estar sucediendo, comenzó a vivir en su justicia. Al tener la unión con el Estado, fue un pueblo perseguidor del verdadero pueblo de Dios. Y teniendo todo esto ya, hermanos, se apartó de Dios completamente y aceptó a Satanás como su líder, como su caudillo. Sus hijos, hermanos, sigue la cita, y eso está tremendo lo que estamos platicando ahorita. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo, que los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos. Es decir, el poder que les daba el reavivamiento, lo rechazaron. No hubo reforma y estos fueron vencidos, y Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de las almas. Ahora entendemos, hermano, por qué el contexto del libro de Hebreos llamaba a un reavivamiento y a una reforma. Mis hermanos, es que ese libro, hermanos, cuando ustedes lo estudian con fe en la gracia del Señor, se darán cuenta que es de suma importancia para cada uno de nosotros. Muchos creen que el negar a Jesús no implica nada. Muchos dicen que el negar la falsa profecía, que el aceptar la falsa profecía no implica nada. Que el vivir en tu justicia no pasa nada. Que estar unido con el Estado, dicen, no tiene nada de malo, hay muchos beneficios. Pues eso dijo el pueblo de Israel. Y cuando se apartó plenamente de Dios, entonces aceptó la corona, hermanos, de Satanás. Y ya no hubo poder, hermano, para subyugar los malos impulsos de los hombres. Y Satanás despertó, el padre de la mentira, el homicida desde el principio, despertó las más fieras y degradadas pasiones del alma. ¡Qué tremendo! Ese fue el contexto de la caída de Jerusalén. Ya no había razonamiento, dice la cita, estaban completamente dominados por sus impulsos y eran ciegos, ¿verdad? Su ira estaba completamente ciega. En su crueldad, hermanos, tenían como príncipe, como rey a Satanás, y como él se volvieron, tanto como en la familia, dice, como en la nación. Tanto en las clases bajas como en las superiores, no reinaba más que la sospecha, la envidia, mis hermanos, el odio, el altercado, la rebelión, el asesinato. En otras palabras, estaba pisoteándose la ley de Dios, hermanos. La ley de Dios se estaba pisoteando.
Qué tremendo, hermanos. Pero se decía ser el pueblo de Dios, decía ser el pueblo escogido. ¿No le suena eso hoy en día a un mismo católico que diga, y me refiero no a la persona católica, obviamente ellos están confundidos, se les ha enseñado de otra manera, pero me refiero a lo que la Biblia llama al hombre de pecado, al hijo de perdición, al Papa de Roma, que dice ser el pueblo, el dirigente de Dios, que está aquí, ¿verdad?, en la tierra, el representante de Cristo aquí en la tierra, que tiene la ley también, pero la tiene mal y enseña a otros a pisotear la ley. Me parece lo mismo con las naciones, la nación protestante, con el mundo protestante, con el adventista del séptimo día, hermano, que dice que guarda la ley, pero a la misma vez, hermano, la está pisoteando porque realmente no la está guardando. De labios podemos decir que la guardamos. No había seguridad en ninguna parte. Dice, amigos, parientes se traicionaban unos a otros, padres de hijos se mataban. Estaba reinando, hermanos, el mismo Satanás. Y los que gobernaban ahí no tenían poder para gobernar, hermanos. Las pasiones del mal se habían desenfrenado y no había forma alguna de que esto pudiese calmarse, porque el Espíritu de gracia había sido rechazado, hermanos. Los judíos habían aceptado falsos testimonios, falsas profecías, para condenar también al Hijo inocente de Dios. Decían, ¿qué va a ser el Mesías? Y este es el hijo del carpintero, este ni es, quién sabe quién sea su padre. Oh, hermano, cosas terribles hablaron de nuestro Señor. Y cuando todo esto estaba, ellos dijeron, quitad delante de nosotros al Santo de Israel. Y ya dichos deseos habían cumplido. El temor de Dios, hermanos, no les preocupaba más. Qué tremendas citas. Satanás se encontraba al frente de la nación y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio. Qué tremendo, hermanos. Dice que en aquel momento aparecieron muchas señales, muchas maravillas, como síntomas precursores del desastre de la condenación. Y dice que a la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. ¡Qué tremendo! Y el pueblo de Dios desapercibido, tal como Elí dejó de escuchar la voz de Dios. Tristemente así este pueblo dejó de entender las señales y maravillas del Señor. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerras que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por sus ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban, ¡salgamos de aquí! Tanto habían confiado en el templo, hermano. Esta gente confiaba en el templo, que tenía que salir de ahí, pero desgraciadamente no lo entendieron. La gran puerta del oriente dice que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño. Se abrió a la medianoche de una manera misteriosa, hermanos, y aquí está la cita de donde es tomado, ¿verdad? Qué tremendo lo que sucedió de manera misteriosa. Y fíjense este otro testimonio, hermanos, que durante 7 años, dice que un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, declarando y anunciando que calamidades vendrían sobre la ciudad. De día, de noche, se decía y se declaraba, hermanos, voz de oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén, contra el templo, a quien tanto anhelaban, a quien tanto tenían su confianza, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo que crucificó al Señor, hermanos. Una nación que había perecido por su incredulidad. Este extraño personaje, hermano, para variar, muy común del pueblo que no cree en el Señor ni en sus profetas, encarceló a su mensajero, lo azotó, ¿verdad? Y con el Espíritu de Cristo ni una queja exhaló. A los insultos que le dirigían, a las burlas que le hacían,
Él simplemente declaraba, ¿verdad? Ay de Jerusalén, ay de sus moradores y sus tristes presagios. No dejaron de huirse, dice, sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Oh hermano, yo no sé estas citas cómo te están haciendo sentir, pero lo que deseamos es de que podamos entender que es el momento de ver a Cristo en lugar de estar viendo las organizaciones religiosas, en lugar de estar viendo los nombres de las denominaciones, es ver a Cristo el Salvador, entender su justicia, porque Él es el único capaz de fortalecernos en nuestra aflicción, hermanos, en nuestras necesidades. La gran ventaja de haber aceptado la correcta profecía, la verdadera interpretación profética, nos señala en la historia y en el libro, ¿verdad?, El conflicto de los siglos, que ni un cristiano, hermanos, pereció en esta destrucción, porque dice que ellos esperaron atentamente las señales prometidas por nuestro Salvador. Por eso, hermano, es un peligro aceptar cualquier tipo de interpretación profética. Y aquí está otro ejemplo. Si tú, hermano, no sabes qué tipo de interpretación tienes, te recomiendo que vayas a la historia, que estudies la Biblia y te des cuenta que la verdadera interpretación, la verdadera forma de interpretar las profecías es con el método histórico, porque el Señor Jesucristo fue ese mismo método el cual utilizó y el mismo método que el Señor presentó, ¿verdad?, para que su pueblo entendiese. Y el pueblo que lo entendió no pereció, hermanos. Después de que aparecieron estas señales, dice, ¿verdad?, al mando de Cestio Galo, cuando ya estaba todo por ser tomada la ciudad de Jerusalén, de manera repentina, dice que misteriosa a la vez, Cestio Galo, ¿verdad?, de manera inesperada, abandonó el sitio, ¿verdad? Y perdida ya y eso dice cuando todo parecía favorecer el asalto inmediato, es decir, cuando parecía que ya tenían a Jerusalén. Perdida ya la esperanza de poder resistir al ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente de ello, hermano. ¡Qué tremendo! Pero la provisora misericordia de Dios, hermanos, dispuso todo esto para que su pueblo en aquel momento tuviese la oportunidad de huir conforme a las indicaciones y la profecía de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Dice que los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes, hermanos. ¡Qué tremenda la misericordia del Señor! Los cristianos pudieron salir de la ciudad, ¿verdad? Una vez que Cestio se retiró, los judíos, ojo hermano, tal como el pueblo de Israel cuando debía tomar la tierra y le dijo, mira, toma la tierra, vayan y tomen la tierra prometida. Ellos dijeron que no. Pero cuando el Señor les mandó su reprensión y les dijo que estarían en el desierto 40 años, ellos dijeron, vamos a tomarla, y perecieron. Miren que curiosamente esta nación, en este tiempo, también los judíos, cuando vieron que se retiró de manera providencial, del Señor obró para que su pueblo escapara, dice que estos se sintieron justos, se sintieron con poder y dijeron, ¿qué? Entonces esto el Señor nos está permitiendo tener. Dios está con nosotros. Vayamos y tomemos a ese pueblo. Y dice que hicieron una salida para perseguir a Cestio Galo. Entre que ambas fuerzas estaban empeñadas, dice, estaban discutiendo, obviamente estaban peleando, batallando. Dice, los cristianos, hermanos, pudieron salir de la ciudad, aprovecharon la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos, ¿verdad?, que hubieran podido cerrarles el paso. La época del sitio, ojo hermanos, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén. Fíjese hermano, por eso debemos entender, porque ellos seguían celebrando las fiestas, no entendían que Cristo, la realidad, ya había puesto fin a esto.
Oseas 2, nuevamente repito, Oseas 2:11, ya estaba profetizado eso. Y el Señor, el eterno Señor Jesús, acabaría con eso porque Él sería la realidad. Y mientras ellos seguían confiando en la justicia que ellos creían que podían tener, ¿verdad?, en sus costumbres, simplemente actuando porque ya no había fe en esta nación. Dice, fue así como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Estaban reunidos, hermanos. Dice que inmediatamente ellos caminaron a una ciudad, a la ciudad de Pela, en tierra de Perea, allende el Jordán. Oh, qué tremendo. Fue un refugio para el pueblo de Dios. Pero tristemente, hermanos, el tiempo pasó. Solamente imagínense, hermanos, el sitio de Jerusalén de Cestio Galo fue algunos años antes de Jerusalén, antes del año 70. Pasaron algunos años, imagínense, la historia dice que el pueblo de Israel, cuando fue a batallar con Cestio Galo, literalmente pudo acabar con ellos y sintieron que Dios estaba nuevamente con ellos. Satanás les hizo creer que Dios los seguía guiando, que Dios estaba de su parte. Siguieron confiando en su justicia, ¿verdad? Siguieron creyendo en las fiestas que ya no tenían razón de ser. Y dice que cuando ellos estaban celebrando la Pascua, hermanos, cuando ellos se sentían nuevamente protegidos, se sentían poderosos, dice que se reanudó el sitio de Jerusalén, hermanos. Y bajo el mando de Tito, ¿verdad?, la situación fue diferente. Todo lo que tenían sus depósitos, todo lo que tenían que abastecer, pronto acabaría, hermanos, porque habría tiempo, que tendría que darse para el sitio. Pero dice que todo eso que por años habían conservado había sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y las represalias de las facciones de lucha. Es decir, que entre ellos la historia registra, hermanos, que en lugar de estar en armonía, como el diablo ya los estaba guiando, Satanás los estaba guiando, no había paz entre ellos. Y dice que la rivalidad, la desconfianza, la enemistad hizo que sus propios recursos los acabaran, que entre ellos estuvieran peleando uno contra otro. Y dice que pronto vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Vino el hambre, hermanos. Estos no tenían paz, no había el espíritu refrenador. Y a una medida de trigo dice que se vendía por un talento muy caro. Tan atroz fue el hambre, dice que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, por no aceptar la justicia de Cristo. Y a pesar, dice, de que muchos morían aprendidos o muertos por las torturas, dice, lograban escapar, y los que lograban escapar, dice, eran despojados de aquello que habían conseguido aún con riesgo de la vida. Estaba el Espíritu de Dios apartados de ellos, y era el espíritu de Satanás el que gobernaba ahí. Dice, los que estaban en el poder imponían castigos más infamantes para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos y provisiones que guardaban escondidos. Este era el espíritu, hermanos, del diablo. El diablo los estaba guiando. Y tamañas atrocidades, ¿verdad?, eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde. El egoísmo, hermano, el egoísmo estaba a flote. El egoísmo flotaba, y porque el diablo es el príncipe, el rey del egoísmo. Tristemente, hermanos, llegó el tiempo para esa nación y se destruyó el templo. No tardó la ciudad entera en caer en manos, dice, del poder romano. Los caudillos judíos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables, y Tito las encontró vacías. Las contempló y declaró, ¿verdad?, que Dios mismo las había entregado en sus manos, pues ninguna máquina de guerra, por poderosa que fuera, había logrado hacerle dueño de tan formidables baluartes. La ciudad y el templo, hermanos, en el cual tantos confiaban en la justicia propia, dice, fueron arrasados hasta sus cimientos.
El solar sobre el cual se erigiera el santuario fue arado como campo. En el sitio y en la mortandad que le siguió perecieron más de 1.000.000 de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, fueron vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador y arrojados a las fieras del circo, desterrados y esparcidos por toda la tierra, simple y sencillamente porque rechazaron al Señor Jesús y decidieron seguir al diablo, hermanos. Así que en aquella época, hermanos, el año 70 tuvo su cumplimiento y el tiempo llegó y se cumplieron las palabras del Señor Jesucristo de manera parcial con el pueblo de Israel en su destrucción. Aquellas palabras que fue dicha por el Señor Jesús: cuando veas la abominación asoladora, del cual fue predicha por el profeta Daniel, el que le entienda, huyan a los montes. El verdadero pueblo de Dios, hermanos, hizo caso al llamado que se hacía a través del libro de Hebreos, a no confiar, a no confiar en la justicia propia, a no confiar en el templo como garantía, a no confiar en la sangre como pueblo de Israel, a no confiar en las costumbres como nación, a no confiar más, ¿verdad?, en el hombre como los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, saduceos, todas esas sectas. Este libro de Hebreos los mandaba a confiar, hermanos, en Cristo Jesús, nuestro Señor. El libro de Hebreos les enseñaba que había un santuario, hermanos, había un santuario celestial donde Cristo era el sumo sacerdote. Y quienes entendían esto, hermanos, quienes llegaron a comprender, el cristianismo judío llegó a comprender eso, pudo escapar por la gracia del Señor de toda la ruina que se dio en el templo de Jerusalén, en toda esta nación. Hermanos, hasta aquí haremos la pausa para concluir esta parte del libro de Hebreos, de su contexto histórico, en el contexto de un reavivamiento y una reforma necesaria para un pueblo que lo necesitaba.